Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploramos las historias de amor más cautivadoras, las relaciones más inspiradoras y los momentos más emocionantes que la televisión turca tiene para ofrecernos. Hoy nos sumergiremos aún más profundamente en una de esas historias que ha conquistado corazones alrededor del mundo, la de Serkan Bolat y Eda YLDZ, un romance que floreció en medio de desafíos, intrigas y sobre todo, un amor inquebrantable. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de esta pareja icónica, a examinar cada detalle de su relación y a analizar por qué su amor se ha convertido en un fenómeno cultural. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras exploraciones de las mejores series turcas. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ser el primero en enterarte de nuestros nuevos vídeos. La historia de Serkan y Eda no es un cuento de hadas común y corriente. Desde el principio estuvo marcada por la conveniencia, la necesidad y un contrato que parecía destinado a estallar en llamas antes de siquiera tener la oportunidad de florecer. Serkan Bolat, el arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo hasta el punto de la perfección y con una fachada de acero que pocos logran penetrar, necesitaba urgentemente una novia falsa para limpiar su imagen pública, dañada por un escándalo corporativo y la ruptura de un compromiso que amenazaba con desestabilizar su imperio. Eda YLDZ, la joven florista apasionada, rebelde, con una conexión innegable con la naturaleza y una determinación férrea para alcanzar sus sueños, necesitaba desesperadamente una beca que le había sido arrebatada injustamente. Beca que era su única oportunidad para terminar sus estudios universitarios y escapar de las limitaciones económicas que la rodeaban. Un acuerdo improbable, un contrato con cláusulas meticulosamente redactadas y sin que se dieran cuenta, una chispa tenue que prendió un fuego que ninguno de los dos, en su arrogancia y necesidad, previó que sería tan difícil, tan doloroso pero a la vez tan increíblemente gratificante apagar. El destino, con su particular sentido del humor, los unió en un torbellino de malentendidos, desafíos y una atracción innegable que desafiaría todas sus convicciones. Inicialmente la relación entre Serkan y Eda estuvo llena de tensión palpable, choques de personalidades estruendosos y una clara, casi cómica, falta de entendimiento mutuo. Serkan, con su rigidez implacable, su necesidad de control absoluto sobre cada aspecto de su vida y su aparente incapacidad para expresar emociones que no fueran el desdén o la frustración, parecía el polo opuesto de Eda, con su espontaneidad desbordante, su optimismo contagioso, su espíritu libre e indomable y su capacidad para ver la belleza en las cosas más sencillas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las semanas y se veían obligados a interactuar para mantener la farsa, esa tensión se transformó en una atracción innegable, una fuerza gravitacional que los atraía el uno al otro a pesar de sus diferencias irreconciliables. Se retaban constantemente, se sacaban de sus zonas de confort con una insistencia irritante, y poco a poco, empezaron a ver más allá de las apariencias, descubriendo las vulnerabilidades y las complejidades que se ocultaban tras las máscaras que ambos se habían construido para protegerse del mundo. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación, y lo que la convierte en un ejemplo tan atractivo de la transformación del amor, es la evolución gradual y dolorosa de Serkan. Eda, con su amor incondicional, su fe inquebrantable en su potencial y su persistencia en derribar sus muros, lo ayudó a conectar con sus emociones reprimidas, a ser más vulnerable, a permitirse sentir sin el miedo paralizante al fracaso y a disfrutar de la vida fuera de la jaula dorada del trabajo y la perfección autoimpuesta. Lo obligó a reír, a bailar bajo la lluvia, literalmente y figurativamente, y a permitirse sentir alegría, tristeza, miedo y sobre todo, amor. En resumen, lo ayudó a convertirse en una mejor versión de sí mismo, un hombre más completo, más empático y más humano. Vimos cómo el robot, como muchos lo llamaban con un toque de desprecio y lástima, empezaba a mostrar humanidad, ternura, compasión y un profundo, abrumador amor por Eda que lo consumía y lo transformaba por dentro. Pero el camino hacia la felicidad, como suele suceder en las telenovelas turcas, no fue fácil, ni directo, ni libre de obstáculos. La serie está repleta de intrigas, secretos, giros inesperados y una serie de obstáculos que pusieron a prueba su amor una y otra vez, llevándolos al borde del abismo emocional y obligándolos a cuestionar si su relación valía la pena la lucha. Secretos del pasado enterrados bajo capas de mentiras y omisiones, intrigas familiares orquestadas por personajes oscuros con motivaciones egoístas, examores que regresan con la esperanza de reclamar lo que una vez fue suyo y malentendidos monumentales que parecían insuperables, conspiraron para separarlos y poner a prueba la fuerza de su vínculo. Cada desafío los obligaba a luchar por su relación,
a tomar decisiones difíciles con consecuencias devastadoras y a demostrar, una y otra vez, la fuerza inquebrantable de su conexión, la cual, a pesar de todo, se mantenía viva y palpitante. Recordemos el trauma profundamente arraigado de Serkan relacionado con la trágica muerte de su hermano, un evento que lo marcó de por vida y lo convirtió en el hombre frío, distante y emocionalmente inaccesible que conocimos al principio de la serie. Eda, con su empatía infinita, su paciencia inagotable y su capacidad para comprender el dolor ajeno, lo ayudó a sanar esas heridas profundas, a enfrentar su dolor de frente y a perdonarse a sí mismo por un evento sobre el cual no tenía control. Ella se convirtió en su refugio seguro, en su apoyo incondicional, en la roca sobre la cual podía apoyarse en momentos de debilidad y en la persona que lo amaba tal como era, con sus virtudes, sus defectos, sus cicatrices y sus miedos. También es de vital importancia hablar de la fuerte, decidida e inspiradora personalidad de Eda. Ella no era una damisela en apuros que necesitaba ser rescatada por un príncipe azul. Era una mujer independiente, apasionada por su trabajo y sus sueños, con una gran determinación para superar los obstáculos que se interponían en su camino y una valentía admirable para defender sus ideales y sus convicciones. Luchó incansablemente por sus sueños de convertirse en una arquitecta paisajista de renombre, defendió sus ideales de justicia social y ambiental y nunca renunció a lo que creía, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Esta fortaleza interior, esta resiliencia inquebrantable y este espíritu indomable fueron algunas de las cosas que más atrajeron a Serkan, quien admiraba profundamente su valentía, su honestidad y su capacidad para iluminar cualquier habitación con su simple presencia. La química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los talentosos actores que interpretan a Serkan y Eda, es un factor crucial que contribuye al éxito arrollador de la serie. Su conexión en pantalla es palpable, magnética y electrizante, transmitiendo la complejidad de su relación con una autenticidad que traspasa la pantalla. Lograron transmitir la intensidad de su amor, la vulnerabilidad de sus personajes, la alegría de sus momentos compartidos y el dolor de sus separaciones de una manera tan convincente que conmovió profundamente al público de todo el mundo, generando una legión de fans que se enamoraron de su historia. Uno de los momentos más memorables, icónicos y emotivos de la serie es, sin duda, la propuesta de matrimonio de Serkan a Eda. Después de superar innumerables obstáculos, de separaciones dolorosas que les rompieron el corazón y de reencuentros apasionados que les devolvieron la esperanza, finalmente comprendieron, con una claridad dolorosa y reveladora, que no podían vivir el uno sin el otro, que sus vidas estaban entrelazadas de una manera inseparable. La escena de la propuesta es sencilla pero profundamente emotiva, llena de amor genuino, esperanza para el futuro y una promesa implícita de lealtad eterna. Representa la culminación de su largo y tortuoso viaje, la promesa de un futuro juntos lleno de amor, risas y aventuras y la confirmación de que su amor es verdadero, duradero y capaz de superar cualquier adversidad. A pesar de las críticas que pueda recibir la serie por sus clichés románticos y sus giros inesperados que desafían la lógica, es innegable que la historia de Serkan y Eda ha resonado con millones de personas alrededor del mundo, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. Su amor se ha convertido en un faro de esperanza, una promesa de que incluso en medio de la adversidad, el amor verdadero puede triunfar, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Nos recuerda la importancia fundamental de la comunicación honesta, la confianza mutua, la vulnerabilidad emocional y el perdón en una relación duradera. Nos enseña que el amor no es perfecto, que está lleno de imperfecciones y desafíos, pero que vale la pena luchar por él con uñas y dientes, porque al final, es lo que le da sentido a nuestras vidas. ¿Y qué decir de su estilo visual impecable? La serie también se ha destacado por su estética cuidada hasta el más mínimo detalle, su fotografía cinematográfica impresionante y su banda sonora emotiva que complementa a la perfección cada escena. La ropa de Eda, con sus colores vibrantes, sus estampados florales y sus diseños bohemios, refleja su personalidad alegre, optimista, creativa y su conexión profunda con la naturaleza. La elegancia de Serkan con sus trajes impecables de corte clásico, sus camisas blancas impecables y su estilo minimalista y sofisticado, refleja su personalidad reservada, controladora y su obsesión por la perfección. La música, con sus melodías melancólicas que tocan el alma y sus ritmos alegres que invitan a bailar, acompaña a la perfección las emociones de cada escena, creando una experiencia audiovisual inolvidable. El impacto cultural de la serie ha sido tal que ha generado una gran comunidad de fans apasionados alrededor del mundo, uniendo a personas de diferentes nacionalidades, culturas y orígenes en torno a su amor compartido por Serkan y Eda. Los seguidores de la pareja se han unido en línea para compartir su amor por la serie, para analizar cada episodio en detalle,
para celebrar los momentos felices y para consolarse mutuamente durante los momentos tristes. Han creado fanpages dedicadas, grupos de discusión en redes sociales, cuentas de fanfiction y hashtags virales para expresar su admiración por los actores, por la historia y por el mensaje inspirador de la serie. Este fenómeno global demuestra el poder innegable de la televisión para conectar a las personas a un nivel emocional profundo y para generar un sentido de comunidad y pertenencia. Pero más allá del romance idealizado y la fantasía escapista, la historia de Serkan y Eda también nos plantea preguntas importantes y relevantes sobre el amor, la identidad, el propósito de la vida y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor? ¿Cómo podemos superar nuestros traumas del pasado y construir un futuro mejor? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad en medio de la adversidad y mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros? Estas son preguntas universales que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas y que la serie nos invita a reflexionar, inspirándonos a buscar nuestras propias respuestas y a vivir una vida más auténtica y significativa. Finalmente, y volviendo a la esencia pura y simple de su amor, la conexión profunda e inquebrantable entre Serkan y Eda trasciende las barreras del tiempo, el espacio y las diferencias culturales. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo dos personas, aparentemente opuestas en todos los sentidos, pueden encontrar un terreno común, construir una relación sólida basada en el respeto mutuo y crear un amor que las transforma y las enriquece. Su amor es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal, de aceptación mutua y de aprendizaje constante. Su amor es un faro de luz que ilumina el camino hacia la felicidad, demostrando que el amor verdadero es posible, incluso en los lugares más inesperados. En resumen, hemos recorrido juntos la historia de Serkan y Eda, desde su peculiar encuentro inicial hasta la consolidación de su amor eterno. Hemos analizado los desafíos que enfrentaron, los momentos que los unieron, la evolución de sus personajes y el impacto cultural de la serie. Hemos visto cómo su amor transformó sus vidas para siempre y cómo su historia ha resonado con millones de personas alrededor del mundo, inspirándolos a creer en el poder del amor verdadero. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje profundo a través del amor eterno de Serkan y Eda. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya inspirado a creer en el poder transformador del amor verdadero. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Serkan y Eda? ¿Qué creen que hace que su amor sea tan especial y duradero? Déjenos sus comentarios abajo para que podamos seguir conversando sobre esta historia que nos ha cautivado a todos. Y antes de despedirnos, los invitamos a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Serkan y Eda, y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre las mejores series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.